En 1865, junto al Tamerkoski, se instala una fábrica de pulpa que, con el tiempo, dará nombre a un pueblo y más tarde a una compañía. No es aún tecnología, es madera, agua y manos, pero en esa materia prima y en esa costumbre de transformar recursos está la semilla de algo más grande, la capacidad de convertir lo local en producto exportable, de transformar paisaje en trabajo y en marca. Durante décadas la empresa se multiplica: caucho, cables, energía, productos industriales. Las mismas naves que fabrican botas moldean cableados, las líneas de montaje se reconfiguran. Esa voluntad de diversificar no es casualidad, sino estrategia. Aprender a sobrevivir en mercados cambiantes, probar sectores distintos y acumular una cultura industrial flexible. Esa flexibilidad será clave cuando la compañía decida entrar en comunicación electrónica. En 1967 se produce una decisión que redefine el rumbo. Varias empresas con raíces complementarias se unen para formar Nokia Corporation. La nueva entidad combina caucho, cables, pulpa y electrónica, y con ello adquiere escala, recursos y ambición. No es solo una fusión financiera, es la creación de un laboratorio industrial donde se podrá experimentar y apostar por tecnologías que antes parecían ajenas al oficio original. La transición hacia la electrónica ocurre lentamente, con piezas pequeñas y manos acostumbradas a la robustez. Nokia comienza a fabricar radios, equipos de conmutación y componentes que prueban su habilidad para lo fino, lo eléctrico, lo inmediato. Es un cambio de cultura técnica, de perfeccionar caucho a controlar la señal, de pensar en durabilidad a gestionar frecuencia. Es el inicio de una nueva identidad industrial. A principios de los años 80, el norte de Europa se convierte en campo de prueba para la telefonía móvil. Las condiciones climáticas y la dispersión geográfica obligan a diseñar cobertura robusta y equipos resistentes. Nokia participa en estas pruebas, aprende cómo se comportan las antenas, las baterías y las señales en invierno. Esa experiencia dura será una ventaja decisiva cuando la telefonía se haga masiva. Comprender entornos hostiles forja tecnologías fiables. Los primeros terminales no eran de bolsillo, eran artefactos para automóviles, pensados para llevar la voz lejos del hilo fijo. En 1982 aparecen equipos potentes y pesados que demuestran que la comunicación puede moverse. No es un lujo, es una herramienta para negocios y servicios. Para Nokia, fabricar esos monstruos significa demostrar solvencia técnica y entender la logística necesaria para producir dispositivos móviles. Cuando surge la portabilidad real, modelos más pequeños y manejables, la sociedad empieza a ver el teléfono en la calle, en la mano, en el bolsillo. En 1987 aparecen terminales que marcan el carácter público de la comunicación. El gesto de hablar en público transforma la cultura urbana. Para Nokia es la confirmación. El teléfono puede ser un objeto cotidiano, y la forma en que se sienta en la mano o en la oreja importa tanto como su capacidad técnica. A partir de ese momento, el diseño se vuelca hacia la usabilidad. Teclas legibles, menús sencillos, baterías confiables. La consigna es clara y casi ética: hacer dispositivos que funcionen siempre y sean fáciles de usar. Ese principio, simple, robusto, accesible, será el ADN de los modelos que conquisten mercados amplios, teléfonos que la gente quiera y confíe sin leer manuales complejos. A principios de los años 90, la estandarización del sistema GSM transforma la telefonía. Un mismo estándar permite mercados globales y competencia por diseño y usabilidad más que por formato. Con la implantación comercial de redes GSM en la primera mitad de la década, Nokia tiene la oportunidad de proveer terminales que funcionen en distintos países. Esa interoperabilidad global cambia la lógica del negocio. Ahora se compite por catálogo, distribución y marca. Los 90 ven surgir modelos que se vuelven familiares en manos anónimas, dispositivos asequibles, confiables y accesibles para estudiantes, familias y trabajadores. Nokia inunda los mercados con terminales pensados para durar y para ser reemplazados con facilidad. La marca se vuelve sinónimo de teléfono para la mayoría. Ya no es un producto de nicho, sino parte del equipamiento cotidiano de millones de personas. Hacia finales de los años 90, Nokia entra con decisión en el terreno del software. Comprender que el teléfono podía ser una plataforma programable abre nuevas fronteras. En 1998 colabora en proyectos de plataforma pensados para convertir terminales en dispositivos extensibles. Es un giro estratégico, ya no basta con el hardware, hace falta gobernar el software que impulsa la experiencia del usuario.
Al finalizar el milenio, los números son incontestables. Presencia global, producción masiva, reconocimiento de marca. Nokia representa la modernidad finlandesa que conquista mercados en Europa, Asia, África y América. Esa expansión es la suma de diseño, disponibilidad, precios y confianza. La compañía dejó de ser un secreto nórdico para convertirse en arquitectura de la comunicación global. Al terminar la década, Nokia es músculo industrial, diseño probado y liderazgo indiscutible. Pero la llegada de Internet móvil, la convergencia con servicios de datos y la idea de convertir el teléfono en un pequeño ordenador empiezan a dibujar una bifurcación. La compañía se enfrenta a una pregunta que no es técnica sino estratégica: ¿seguir siendo el maestro del hardware o adaptarse a un futuro donde el valor reside tanto en las plataformas y los servicios como en la carcasa? A comienzos del nuevo milenio, el mundo comenzó a comprimirse. No en tamaño, sino en distancia. Y el instrumento de esa cercanía tenía un nombre escrito en azul. Nokia no solo fabricaba teléfonos, construía puentes invisibles entre personas separadas por miles de kilómetros. Entre los años 2000 y 2005, más de 1.000 millones de personas comenzaron a usar sus dispositivos. Era más que una marca, era un verbo, una acción cotidiana, una extensión natural del cuerpo humano. En el año 2000, Nokia ya controlaba más del 30% del mercado global de telefonía móvil. Para el año 2005, su participación superaba el 40%. Ningún otro fabricante estaba ni siquiera cerca. Cada segundo, en algún rincón del planeta, se encendían decenas de teléfonos con su logotipo. Desde Lagos hasta Lima, desde Helsinki hasta Hanoi, su red de distribución parecía infinita. La empresa se había convertido en un símbolo universal de modernidad, tan reconocible como un vaso de Coca-Cola o un par de jeans. Cada modelo contaba una historia. El Nokia 3210, presentado en 1999, fue el primer teléfono en popularizar la idea de personalización con carcasas intercambiables. El 3310, lanzado en el año 2000, se volvió un mito de resistencia y simplicidad. Y el 1100, introducido en 2003, alcanzó más de 250 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en el dispositivo electrónico más vendido de la historia. Eran teléfonos que no fallaban, que duraban días con una sola carga, que resistían caídas imposibles. Nokia no solo fabricaba tecnología, creaba confianza. En un mundo que aún aprendía a convivir con la movilidad, Nokia comprendió algo esencial. El teléfono debía ser humano, no un objeto frío, sino un compañero. Cada curva, cada sonido, cada vibración estaba pensada para ser intuitiva. El famoso tono de Nokia, inspirado en una pieza de guitarra del compositor español Francisco Tárrega, se convirtió en la banda sonora del nuevo siglo. La interfaz era tan simple que podía usarse sin manual. Ese enfoque en la experiencia cotidiana fue, quizás, la clave de su dominio. Pero el alma de estos dispositivos no estaba solo en su carcasa. Symbian, el sistema operativo que impulsaba la mayoría de sus terminales avanzados, ofrecía a los usuarios funciones que parecían futuristas: agendas, correo electrónico, juegos e incluso rudimentarias conexiones a Internet. En una era en la que muchos aún usaban teléfonos solo para llamar, Nokia ya vendía pequeñas computadoras portátiles. Con Symbian, la compañía aseguraba el control del software y el hardware, creando un ecosistema cerrado pero eficiente. En regiones donde la infraestructura era limitada, Nokia se convirtió en sinónimo de progreso. En África, Asia y América Latina, sus dispositivos conectaron por primera vez a millones de personas con familiares lejanos, servicios financieros y noticias globales. Un teléfono Nokia no era un lujo, era una herramienta de transformación social. Su durabilidad y precio accesible lo hacían ideal para mercados emergentes. En lugares sin electricidad constante, la batería de una semana era un milagro. El éxito no fue casualidad. La estructura de producción y logística de Nokia era un engranaje afinado. Fábricas en Europa y Asia producían millones de unidades con estándares idénticos. Las cadenas de suministro eran tan eficientes que podían responder a cambios en la demanda con semanas de anticipación. Las operadoras telefónicas competían por tener modelos exclusivos y los consumidores hacían filas para adquirir el último dispositivo. La empresa parecía imparable. En Espoo, la sede central era más que un edificio corporativo. Era un símbolo de orgullo nacional. Finlandia, un país de apenas 5 millones de habitantes, lideraba el mundo en telecomunicaciones gracias a Nokia.
La compañía representaba casi el 4% del PIB nacional y financiaba proyectos educativos, tecnológicos y culturales. En el año 2004, su valor de mercado superó los 200.000 millones de dólares. Era, sin duda, el emblema de un país convertido en potencia tecnológica. Para la mayoría de los usuarios, Nokia era sinónimo de teléfono. La competencia como Motorola, Ericsson, Siemens apenas podía seguirle el paso. Los consumidores compraban sin dudar. La marca transmitía fiabilidad y sus productos cumplían sin promesas exageradas. Los inversores la consideraban una apuesta segura. Los analistas la describían como invulnerable. Y dentro de la empresa esa percepción se sentía como verdad absoluta. Sin embargo, incluso en los años de su esplendor, el viento comenzaba a cambiar. En laboratorios lejanos, competidores silenciosos trabajaban en tecnologías radicalmente diferentes. Pantallas táctiles, interfaces basadas en gestos, dispositivos que podían navegar por la red con fluidez. En enero de 2007, un hombre con jeans y camiseta negra subiría a un escenario en California para pronunciar 5 palabras que cambiarían la historia. Hoy, Apple reinventa el teléfono. El iPhone no era solo otro teléfono, era un nuevo paradigma. Pantalla completa, software fluido, navegación táctil y un sistema operativo diseñado para evolucionar. En Expo, algunos ejecutivos de Nokia lo desestimaron como un juguete caro, pero el público no pensaba igual. El mundo había visto el futuro y por primera vez en una década el gigante azul sintió un leve temblor bajo sus pies. El reinado absoluto había durado más de una década. Pero como todos los imperios que se creen eternos, el peligro no venía de fuera, sino de dentro. De la confianza que roza la ceguera, del orgullo que impide ver las señales. En los próximos años, esa confianza se pondría a prueba de formas que nadie en Expo había imaginado. La era de los smartphones apenas comenzaba, y para Nokia sería el inicio de su batalla más difícil. Hacia el año 2007, Nokia seguía liderando el mercado, pero las primeras grietas aparecían. La compañía confiaba en Symbian, su sistema operativo, mientras competidores empezaban a explorar interfaces táctiles, tiendas de aplicaciones y ecosistemas completos de software. La ceguera estratégica ante el cambio era sutil, casi invisible. Lo que parecía prudencia era en realidad el inicio de un retraso tecnológico que sería difícil de recuperar. El iPhone, presentado en enero de 2007, era un aviso contundente. La forma tradicional de entender el teléfono móvil estaba cambiando. Pantalla táctil, sistema operativo fluido, aplicaciones centralizadas. Mientras el público reaccionaba con entusiasmo, Nokia mantenía su enfoque en hardware robusto y menús físicos. La empresa no percibía que la competencia no era solo estética, sino funcional y cultural. Los hábitos de los usuarios estaban evolucionando más rápido que su producto. La cultura corporativa de Nokia, basada en consenso y en la prudencia, se convirtió en un freno. Decisiones que requerían semanas se dilataban en meses. Los ingenieros proponían innovaciones que chocaban con la estructura jerárquica de la compañía. La velocidad, esencial en la era de los smartphones, no estaba presente. Mientras tanto, competidores ágiles avanzaban con prototipos y estrategias audaces, acortando la ventaja que Nokia había acumulado durante una década. En paralelo, Google lanzaba Android en 2008, creando un sistema operativo abierto que permitió a múltiples fabricantes ofrecer teléfonos inteligentes de forma rápida y escalable. Los operadores y consumidores adoptaron Android con entusiasmo. Nokia, con su Symbian cerrado y complejo, comenzó a perder cuota de mercado. La presión externa no era solo competitiva, era estructural. El mundo estaba cambiando y Nokia estaba atada a sus propios sistemas, procesos y hábitos. Aunque Nokia intentó innovar con modelos como el N95 o el N97, la percepción del mercado era distinta. El diseño seguía siendo confiable y duradero, pero los dispositivos ya no eran percibidos como modernos. Las pantallas táctiles, las aplicaciones y la experiencia de usuario de Apple y Android marcaban el nuevo estándar. La empresa enfrentaba la paradoja de tener los mejores ingenieros del mundo, pero un ecosistema que se volvía irrelevante frente a un público que pedía fluidez y conectividad. Las tensiones internas se intensificaron. Algunos ejecutivos abogaban por abandonar Symbian y adoptar un sistema completamente nuevo. Otros insistían en mantener la plataforma por su base instalada. Las discusiones estratégicas dividían a la compañía, consumiendo tiempo y energía. La indecisión se convirtió en el enemigo más grande. Mientras Nokia debatía, la competencia avanzaba sin freno, consolidando su dominio sobre el mercado emergente de smartphones. No solo era un cambio tecnológico,
Era un cambio cultural. Los usuarios empezaban a considerar el teléfono no como un dispositivo de comunicación, sino como un centro de entretenimiento, información y productividad. La experiencia de uso, intuitiva y fluida, se volvió tan importante como la durabilidad del hardware. Nokia, construida sobre la fiabilidad, comenzó a perder relevancia frente a la experiencia digital integrada de sus rivales. Entre los años 2008 y 2012, la cuota de mercado de Nokia descendió de más del 40% a menos del 20%. Los ingresos cayeron, las pérdidas aumentaron y la empresa inició recortes masivos de personal y reestructuraciones. La combinación de decisiones internas lentas y la presión externa de Apple y Android creó un efecto implacable. Lo que parecía un liderazgo eterno comenzó a desmoronarse rápidamente. En septiembre de 2013, Nokia tomó la decisión estratégica más dramática: vender su división de dispositivos y servicios móviles a Microsoft. La compañía finlandesa, que había dominado la industria durante más de una década, se convertía en un proveedor de infraestructura y tecnología de red, abandonando el negocio que la había hecho mundialmente famosa. La caída del gigante estaba completa, aunque su legado tecnológico y cultural seguía vivo. Nokia no desapareció por falta de talento o innovación. Cayó porque no supo adaptarse a un entorno en acelerado cambio. Su historia es una advertencia sobre el riesgo de la complacencia, la importancia de la agilidad y la velocidad en la toma de decisiones estratégicas. El gigante azul, que una vez conectó al mundo, sigue ahí, pero transformado, recordando que incluso los líderes más sólidos pueden perderlo todo si ignoran las señales del futuro. Tras la venta de su división de móviles en 2013, Nokia parecía haber desaparecido del centro de la escena tecnológica. Pero bajo la superficie, la compañía se reorganizaba, replanteando su propósito. Ya no sería fabricante de teléfonos de consumo masivo, sino un gigante silencioso en la infraestructura de comunicaciones. La misma visión de conectar personas y países permanecía, aunque con un rostro distinto. Nokia invirtió fuertemente en investigación y desarrollo de redes móviles, posicionándose como líder en 4G y 5G. Las decisiones estratégicas apuntaban a construir no solo torres y cables, sino la columna vertebral del Internet global. Así, el gigante que perdió la batalla de los smartphones empezaba a ganar otra: el control de la infraestructura que soporta cada llamada, cada mensaje y cada streaming del mundo. En 2014, Nokia adquirió Alcatel-Lucent, fortaleciendo su posición en redes fijas y móviles. Esta operación consolidó su presencia global y amplió su capacidad tecnológica. La empresa, antes sinónimo de teléfonos en manos de millones, se convertía en la columna vertebral de la conectividad moderna, invisiblemente presente en millones de hogares y ciudades. El desarrollo de la tecnología 5G fue un punto de inflexión. Nokia lideró la implementación de redes de quinta generación, asegurando que la conectividad fuera más rápida, segura y estable. Este liderazgo técnico demuestra que la empresa supo transformar una caída histórica en oportunidad, reinventando su identidad y reconquistando relevancia, aunque lejos de la notoriedad mediática que tuvo con los teléfonos. La reinvención no fue solo tecnológica, fue cultural. Nokia adoptó una estructura más ágil, fomentando la innovación interna y la colaboración con startups y universidades. La compañía entendió que la velocidad y la adaptabilidad eran ahora más valiosas que la producción masiva, aprendiendo de los errores de su pasado y construyendo una nueva filosofía de trabajo centrada en la innovación constante. Hoy, Nokia no vende millones de teléfonos al día, pero sus productos están en cada rincón del mundo, desde estaciones base en ciudades densamente pobladas hasta redes privadas de industrias y gobiernos. Su influencia es menos visible, pero más estratégica. Controla parte fundamental de la conectividad que sostiene la economía digital global. Nokia también invierte en educación tecnológica y proyectos sociales, reconociendo su rol histórico y su responsabilidad en la formación de la próxima generación de ingenieros y científicos. El gigante azul, que alguna vez cayó por no adaptarse a los cambios del mercado, ahora busca anticiparlos, creando un legado más sólido y sostenible. Los teléfonos clásicos de Nokia permanecen en la memoria colectiva como símbolos de durabilidad, simplicidad y confianza. Su historia sirve de ejemplo y advertencia. Incluso los líderes más dominantes deben adaptarse para sobrevivir. Y mientras el mundo mira al futuro de la conectividad, el nombre de Nokia sigue presente, recordando tanto su gloria pasada como su capacidad de renacer.
La historia de Nokia es una lección sobre ambición, éxito y adaptación. Un gigante que conquistó el mundo de la telefonía, cayó frente a la innovación disruptiva y, sin desaparecer, se reinventó para liderar otra vez, esta vez en silencio pero con impacto profundo. La caída enseñó humildad. La reinvención, resiliencia. Y así, el gigante azul continúa, invisible para algunos, imprescindible para todos. De líder mundial a casi olvidado y luego renacido como columna vertebral de la conectividad global, Nokia nos recuerda que la historia de una empresa no termina con la caída, sino con la capacidad de adaptarse al cambio y redefinir su legado.